experiencia implementando metodologías de análisis de alta complejidad. Él es de nuestro aliado Aqualab y hoy nos va a hablar un poco sobre agua segura, las normativas para la salud pública enfocada en la calidad del agua. Vamos a dejar dos preguntas como referencia para que las tengan en mente, las cuales van a ser, le vamos a dar respuesta durante toda la capacitación. Entonces, ¿sabías que hay enfermedades que están directamente relacionadas con la contaminación del agua? Y la segunda pregunta que les queremos dejar como reflexión es cómo podríamos detectar que el agua está contaminada si no presenta olor, color ni sabor. Entonces, le doy paso al ingeniero David para que nos dé su capacitación. Muy buenos días para todos, un placer estar delante de tan honorable auditorio. Primero, doctor Germán, doctor Juan Camilo, de parte de Aqualab, nuestras más sinceras felicitaciones. 50 años, de poder decir 50 años no es cosa pequeña en este país. Así que los queremos felicitar a todo su equipo de trabajo y a felicitar al auditorio también por aceptar esta convocatoria. Realmente es un evento que solamente por ello ya ha sido todo un éxito. La verdad que muy contentos de poder participar, de que nos hayan tenido en cuenta, y como aliados de Ceilán vamos a mostrarles en las tendencias de última tecnología, lo último en tecnología disponible para análisis en aguas, ¿okay? Pero primero queremos que veamos un corto video para que podamos conocer de parte de nosotros en qué capacidad tenemos para resolver todas sus necesidades. Aqualab, productos de excelencia y precisión para resultados confiables. Somos una compañía de biotecnología, ingeniería y venta consultiva. Representamos más de 24 compañías a nivel mundial, proporcionando tecnología de vanguardia, entre ellas, 12 compañías americanas, 7 compañías europeas, 5 compañías asiáticas. Contamos con excelente asistencia técnica para la selección, instalación y suministro de equipos y técnicas de laboratorio. Somos especialistas en diseño, construcción y amoblamiento de todo tipo de laboratorios de ensayo, incluyendo PCR y ELISA, cumpliendo los mayores estándares de calidad para laboratorios hasta nivel BSL3. Somos pioneros en la implementación de sistemas automatizados y robóticos para laboratorios en Colombia. Asesoramos procesos de validación y acreditación de laboratorios bajo la norma ISO IS 17025 de 2017. Estamos en permanente capacitación para nuestro desarrollo técnico y comercial. Contamos con nuestra sede principal en Bogotá, sede en Medellín, con una cobertura en todo Colombia. Nos encontramos en Ecuador, como Aqualab Latam SAS, y en Perú como Aqualab Latam SAC. Además, prestamos servicio en Panamá, Costa Rica y México. Nuestras unidades de negocio son: Dirección Ambiental, Dirección de Sanidad Animal Rumiantes, Dirección de Sanidad Animal Aves y Cerdos, Dirección de Seguridad Alimentaria, Dirección de Equipos y Sistemas Analíticos, Dirección de Diseño, Construcción y Amoblamiento de Laboratorios, Dirección de Inspección de Petróleos, Dirección de Gestión de Mantenimiento. Cumplimos con todas las normativas y decretos en cada una de nuestras áreas. Algunos de ellos son: Decreto 2115 de 2007, Decreto 1076 de 2015, Normas ASTM y API, Norma 17025, Ley 1150 de 2007, ISO 9001, y Norma CEFA. Nuestras políticas de calidad, productos de calidad, innovación, servicio y asesoría, respaldo de compañías multinacionales, personal motivado e idóneo, mejoramiento continuo, excelente servicio postventa, magníficas relaciones con nuestros clientes amigos. Somos una organización comprometida con el cuidado del medio ambiente, por lo que hemos adoptado prácticas ecosostenibles como el uso exclusivo de carros eléctricos y fomentamos el uso de la bicicleta en nuestros... La presentación que voy a mostrarles en esta mañana, estoy muy seguro, completamente seguro de que puedo seleccionar a cualquier persona que está aquí sentada, me regalan 5 minutos y esa persona puede hacerla sin ningún problema, ¿sí? El tema que estamos tocando es de alguna manera de mucho sentido común,
¿verdad? Y por eso creo de que lo que vamos a hacer es simplemente una repetición de conocimiento del cual ustedes de seguro ya muchos lo tienen muy dentro de ustedes. Pero en la repetición se dice que es donde está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces vamos a tocar algunos temas que de seguro van a ser muy familiares para ustedes, y es por eso en esta presentación vamos a abordar los diferentes tipos de contaminación que hay para el agua, ¿sí? Todo lo que son las enfermedades que son transmitidas, las más famosas, las más conocidas, que se transmiten por esta vía, por el consumo de agua, y vamos a explorar su impacto. Gracias. Y vamos a explorar su impacto en la salud pública, ¿sí? Que también es de nuestro mayor interés. Y por último, que de pronto es lo que ya me compete más a mí, que puede ser novedoso para ustedes, vamos a revisar las metodologías más avanzadas que hay a nivel mundial, ¿sí? Para el análisis en aguas. Esos son los temas que vamos a tocar en esta presentación realmente. Listo. La primera pregunta es: ¿qué es la contaminación antropogénica del agua? Simplemente estoy colocando un término de pronto no tan conocido, y es la palabra antropogénica. La palabra antropogénica tiene que ver con relación al hombre. Por eso ciencias que estudian la antropología, por ejemplo, que simplemente es la ciencia de la actividad humana. Entonces la contaminación antropogénica, que es casi el 95% de toda la contaminación que hay en el mundo, es antropogénica. ¿Por qué? Porque tiene que ver con cualquier alteración que sufre el agua de sus características naturales por la actividad humana. Entonces, si hay un 95% por la actividad humana, significa que hay otro 5% ¿de qué? ¿Dónde está el resto de la contaminación? Y indagando se encuentra de que ese 5% es por contaminación natural. ¿Que el mundo se contamina a sí mismo? Sí, sí ocurre. Los mismos procesos que ocurren en la naturaleza generan también un poco de contaminación. Por ejemplo, cada vez que erupciona un volcán, eso es una contaminación, ¿sí? Porque las cenizas, porque los compuestos pirotécnicos que tiene un volcán contamina un río, puede contaminar el mar, depende. Pero también, por ejemplo, las lagunas. Hay lagunas que por sí solas también en su proceso natural también producen gases nocivos también. Pero nos vamos a detener, por supuesto, en la actividad humana. Cualquier sustancia nociva y que altere las condiciones naturales del agua, eso es contaminación. ¿Okay? Esto compromete su uso para consumo, por supuesto. Compromete su uso para la agricultura. Y aún así también para la vida acuática. Y algo que de pronto es lo que más se está prestando atención en el mundo es que, tristemente, cuando nos afecta nuestro bolsillo, nuestra economía, es donde más atención también le podemos prestar. Y realmente hasta esos niveles ha llegado la contaminación del agua de afectar aún las economías de muchos países. Contaminación invisible del agua. Había una pregunta con la que estábamos realizando específicamente la segunda: ¿cómo puedo yo determinar la calidad del agua si tenemos color, olor y sabor aceptable, ¿verdad? Entonces vamos a darnos cuenta de que hay tres tipos de contaminación en el agua. Está la contaminación física, la contaminación química y la contaminación biológica, ¿ok? Entonces, la contaminación física, por lo mismo que tiene ese nombre, es porque es la que podemos detectar con nuestros sentidos, ¿sí? Entonces podemos olerla, podemos gustarla, el agua, y podemos también verla, gustarla y aún tocarla, porque pueden haber muchos residuos y sedimentos que puedan al tacto ser determinados, ¿ok? Pero ¿para qué eso? No nos vamos a enfrascar en esa, ¿verdad? Porque esa es la que estamos viendo con nuestros sentidos y que permite irnos al siguiente paso de la contaminación, que esa sí es realmente la invisible, ¿ok? Y es
la contaminación química por agentes biológicos, y que es la que vamos a definir en este momento. Entonces, la contaminación por los agentes biológicos. Esa contaminación se debe a microorganismos como bacterias y virus, ¿okay? Sabemos de que el agua, y nosotros podemos hacer el ejercicio aún en nuestras casas, si lo que tienen de pronto un lote de tierra. Yo les invito, porque yo lo he hecho, y es que, por ejemplo, yo tengo un lote y yo hago una excavación profunda. Hago una excavación profunda de agua, una excavación. Y por medio de lluvia, ese pozo se me llena, ese hueco que hice se me llenó de agua completamente. Les invito a que lo miren después de 2 meses. ¿Qué hay? Vida. Hay microorganismos, por supuesto, pero también se ven peces. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Si yo nada más hice fue un orificio en la tierra y se llenó de agua, porque el agua, aparte de ser el disolvente es el reactivo más importante en todo laboratorio, es el agua, por ser el disolvente por excelencia, también es la mayor fuente de vida, el agua. Y por ello, en esa agua confinada, o en los ríos, en los mares, no solamente lo que podemos ver, sino lo que no vemos, como bacterias, que son organismos unicelulares que causan enfermedades graves, virus, que son agentes infecciosos y que necesitan de un huésped para poder replicarse, y los parásitos, que viven a expensas de otro ser vivo, se sienten literalmente como peces del agua, ¿sí? Todos esos microorganismos tienen su hábitat en el agua, en el aire y en el suelo, pero en este momento nos enfocamos mucho en el agua. ¿Qué hay enfermedades con tipos diferentes de microorganismos? No es lo mismo una bacteria que un virus, ustedes lo saben, y también no es lo mismo que un parásito. Son 3 microorganismos diferentes, pero cada uno de esos microorganismos también nos genera entonces un efecto adverso, ¿sí?, a nuestra salud. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las enfermedades producidas por las bacterias, que son los organismos unicelulares. Las más conocidas y que mayor impacto han tenido en la salud en muchos países es el cólera, lo sabemos, causada por Vibrio cholerae, provoca diarrea severa y deshidratación, y si no se atiende a tiempo, simplemente termina siendo fatal para la persona. Tenemos también la fiebre tifoidea, causada por la Salmonella typhi. Produce fiebre alta y erupciones, sobre todo en la piel, ¿sí? Es muy visible. Y la tercera, muy famosa, por supuesto, la Escherichia coli, que causan diarrea y sobre todo puede causar implicaciones muy graves en niños, ¿okay? Todas estas enfermedades bacterianas son causadas por la mala disposición de los residuos domésticos. ¿Okay? Entonces, todos tenemos, por supuesto, todos vivimos, y esto al final se termina convirtiendo en un círculo vicioso. Todo es un círculo vicioso, porque el hecho de que tanto la parte doméstica, la parte industrial, ¿sí?, la parte agrícola, son sumamente necesarias para la vida del ser humano, ¿verdad? Pero al mismo tiempo ese tipo de industria, esa manera de cómo vivimos, está al mismo tiempo contaminando lo que nosotros necesitamos para tener una buena calidad de vida. Entonces es un círculo vicioso que la ciencia y los grandes científicos están deseosos de encontrar la fórmula mágica para romper con ese círculo vicioso. Tenemos las enfermedades virales. Entonces las enfermedades virales las tenemos como la hepatitis, que esa es una inflamación del hígado, lo sabemos, y se transmite más por agua, pero también por consumo de algunos alimentos. ¿Okay? La poliomielitis es una enfermedad que afecta directamente el sistema nervioso y puede causar parálisis, ¿sí?, en la parte de sus extremidades y en la parte cognitiva. Tenemos el norovirus, que causa gastroenteritis, vómitos y diarrea intensos en el ser humano. Y por último, las enfermedades parasitarias. Hay 2 que son muy reconocidas, bueno, las 3 realmente, que es la giardiasis,
que es por la Giardia lamblia, que es un parásito como tal que provoca diarrea o un dolor abdominal muy fuerte. Y tenemos la mebiasis, que es por la entamoeba histolítica, que puede causar disentería y abscesos hepáticos. Y por última, tenemos la cristosporioidosis, que es una diarrea severa particularmente peligrosa para inmunodeprimidos. Entonces, dentro de los inmunodeprimidos estamos hablando de personas que están experimentando tratamientos, por ejemplo, como SIDA, personas que pueden estar dentro de un tratamiento como cáncer, ¿sí? En el momento en que un Cryptosporidium puede entrar a ese huésped, prácticamente es una muerte segura, ¿sí? Si no se atiende muy bien. Y tenemos, por supuesto, la giardiasis, que siempre va muy ligada, que es la de la mayor presencia, ¿sí? Juntamente con la amebas, que son las que más causan ese tipo de afectaciones en la salud humana. Pero bueno, es inevitable, existen, tenemos que vivir con ellas. Y es más, pueden tener hasta una existencia muchísimo más antigua que el mismo humano, el mismo ser humano aquí en la Tierra. Nosotros llegamos y ellas ya llevaban años, siglos, milenios en la Tierra. Tenemos que aprender a convivir con ellas. ¿Qué hacemos entonces con ellas? Eliminarlas, imposible. Tenemos entonces únicamente que utilizar medidas de prevención y control. Es lo que podemos hacer nada más, ¿sí? Porque siempre van a estar presentes. ¿Cuál es la mejor manera entonces de yo hacer una prevención de que esos microorganismos no lleguen a mí, no lleguen a mi sistema, a mi organismo? Y es un buen sistema de potabilización de agua. Allí empieza todo, ¿sí? Ahí empieza todo, pero no solamente echar una buena dosis de cloro o tener un buen coagulante, ¿sí? Que son etapas muy, muy interesantes y necesarias, sino para este tipo de microorganismos, sobre todo para parásitos, porque sabemos de que los desinfectantes funcionan muy bien para las bacterias y para los virus, pero se han encontrado quistes de parásito de Cryptosporidium giardia, se han encontrado aún en momias. Sí, cuando se hacen las excavaciones en Egipto, en Perú, haciendo excavaciones de civilizaciones milenarias, se han encontrado quistes de parásitos totalmente activos. O sea, que pueden pasar milenios y el quiste del parásito puede seguir vigente, ¿ok? Y el cloro, tristemente, no hace ningún efecto sobre estos quistes, porque precisamente se enquistan y por altas concentraciones de cloro y con altos tiempos de residencia de ese cloro en el agua, lo cual no se logra en una planta de tratamiento ni en un sistema de redes, no se logra cumplir. Entonces la única manera de yo poder remover estos parásitos en el agua es teniendo un buen sistema de filtración, es lo único, ¿sí? Si yo quiero retirar estos parásitos del agua, lo único que necesitamos es que nuestras plantas de tratamiento tengan unos sistemas de filtración muy eficientes. Es la única manera. Pero no solamente es hacer un buen tratamiento del agua, la potabilización, ¿verdad?, del agua, sino que podemos también tener un buen sistema de saneamiento en nuestras ciudades, en nuestros municipios. ¿Y eso cómo se logra? Es teniendo un buen sistema de alcantarillado, ¿sí? Podamos tener un buen sistema de tratamientos de aguas residuales y también evita la contaminación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas bacterias, ¿cómo llegan a nuestras fuentes de ríos? Llegan a través de la filtración de estos microorganismos que por medio de escorrentía llegan a nuestras fuentes subterráneas y de estas fuentes subterráneas desbordan en los ríos, ¿ok? Entonces, en todo país donde haya de pronto un mal sistema de saneamiento, por ejemplo, no hay un muy buen alcantarillado donde las personas pueden hacer deposiciones simplemente a tierra, por ejemplo, o haciendo pozos sépticos naturales, a la final todas estas bacterias, todos estos microorganismos, simplemente por escorrentía van a terminar a las fuentes de las aguas, que al mismo tiempo van a ser captadas para suministro.
Entonces, la mejor manera es tener un buen saneamiento, un buen sistema de alcantarillado, un buen sistema de tratamiento de aguas residuales. Es la mejor manera. Y por tercero, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí justo en este momento? Lo que Ceilán ha tenido a bien en hacer en esta mañana, y es educación, ¿sí? Educar desde temprana edad, hacer políticas, aún desde temprana edad, en educar a nuestros niños, ¿sí? Para que ellos puedan tener acceso a la promoción de higiene, al lavado de manos, ¿sí? Para el momento de tener algún contacto, sea con agua o con algún alimento, y eso realmente nos va a permitir tener políticas de un manejo de agua segura en nuestro entorno. Venimos ahora por contaminación por agentes químicos. Si consideramos de que la parte microbiológica ya es compleja, la parte química puede llegar hasta a superarla, ¿ok? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos una industria química extremadamente desarrollada para poder tener todo lo que estamos viendo en este momento, ¿sí? Todo lo que nosotros vemos de alguna manera ha sido fabricado con algún precursor químico, nada que hacer, ¿ok? Entonces eso se ha fortalecido mucho, pero la gran mayoría de la contaminación de agentes químicos es causada por pesticidas, ¿sí? Y metales pesados que se utilizan dentro de estos compuestos químicos, ¿ok? También contribuyen los plásticos y productos farmacéuticos. Es interesante, se ha hecho el estudio, querido auditorio, queramos o no, lo crea usted o no, pero usted al término de un año de su vida en esta tierra, usted se ha comido, sin darse cuenta, lo equivalente a 2 tarjetas de crédito en plástico, ¿sí? Eso ya está demostrado. Por todo lo que nosotros en nuestro diario vivir, yo me estoy tomando una botella de agua, ¿verdad? Y esa botella de agua está envasada en plástico, ¿sí? Yo entonces tengo mis alimentos y yo los envuelvo en vinipel, ¿verdad? Para conservarlos mejor. Pues se ha demostrado de que de que cada año, cada ser humano en esta tierra se ha consumido en plástico lo equivalente a 2 tarjetas de crédito, ¿sí? O sea, veamos como usted puede dar su tarjeta de crédito y cómasela. Eso es lo que usted está haciendo año a año, ¿ok? Sin darnos cuenta por la contaminación de los microplásticos, ¿sí? El desprendimiento que, aunque no lo vemos, está presente en agua y en alimentos. Entonces tenemos los pesticidas, tenemos los pesticidas que ya sabemos afectan la salud humana y la silvestre. ¿De qué manera? Pues que dan graves enfermedades que vamos a tocarlas. Los metales pesados que se van acumulando en el organismo, tanto humano como animal, y que se comporta de manera crónica. La palabra crónica significa que es a través del tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedades agudas, son enfermedades que ocurren en el momento, pero esta es una enfermedad crónica porque se va acumulando con el tiempo. Y ahora entró de moda los compuestos químicos radiactivos, ¿sí? Todavía se están haciendo, ¿se acuerdan del tsunami que ocurrió en Japón, verdad? Sí, que ocurrió en Japón, y realmente fue un desastre natural gigantesco. Si nos vamos también, por ejemplo, a Chernobyl que ocurrió en el año 1982, si mal no recuerdo, todavía se encuentran rastros, después de casi 46 años de haber ocurrido, todavía existe esa contaminación, todavía se encuentran rastros de contaminación de las bombas atómicas que ocurrieron hace más de 80 años. Y todo eso es una nueva contaminación que está entrando al ambiente, al agua, que es toda la parte radiactiva, ¿okay? Pues las enfermedades que están asociadas a este tipo de químicos, pues ya lo sabemos, están muy ampliamente estudiados. Y por eso estamos viendo que en la cúspide de la pirámide, cáncer. ¿De qué? De todo tipo. Del que usted menos se imagina, ¿sí? De hígado, de colon, de páncreas, pulmonar, es un universo cerebral, tumores por todo el cuerpo.
es realmente pues lo más causante de muertes juntamente para este tipo de contaminación. Pero también tenemos los problemas neurológicos, ¿sí? De problemas totalmente neurológicos con los metales pesados. Estaba viendo un documental y bien interesante, quienes se inventaron el sistema de alcantarillado y de suministro de agua por redes fueron los romanos. Los romanos empezaron a utilizar las tuberías de plomo, ¿sí? Que era lo que existía. Por eso es que nosotros decimos plomería. Por eso nosotros decimos voy a llamar a un plomero, porque viene de la palabra plomo, ¿sí? Porque los romanos fueron quienes se inventaron el sistema de redes utilizando el alcantarillado y el suministro de agua con tuberías de plomo, ¿sí? ¿Qué causaba eso? A veces uno dice, a veces por qué se comportaban de esa manera. Se ha demostrado de que el imperio romano generaba personas, perdónenme la expresión, alocadas. Usted se pone a pensar de que un emperador nombró a su caballo como su sucesor, y veían de que muchos emperadores se entregaban a la locura, ¿sí? Y se hicieron estudios en huesos y tenían alto contenido de plomo en los huesos, ¿sí? Porque el plomo lo primero que ataca es el sistema neurológico, ¿sí? Y por eso dicen que por eso el comportamiento sanguinario, como que si no tenían, como personas como que no tenían razón, ¿sí? Bueno, aquí se le ocurre poner a su caballo, no, era gente que podía estar afectada neurológicamente por el alto consumo de plomo en sus redes de agua, ¿ok? Y por eso empezó a cambiarse a otros materiales, porque la ciencia lo descubrió. Y tenemos el reproductivo, porque estamos viendo cada vez más difícil tener hijos. Bueno, muchos los tienen por decisión propia, lo cual es loable también, pero muchas familias que quieren tener hijos, estamos viendo que cada vez es más difícil, ¿sí? Poder procrear. Y todo eso se debe también a la contaminación que estamos teniendo por el agua, ¿sí? Sobre todo los microplásticos, que son los encargados de taponar, de hacer taponamiento en muchas partes reproductivas del ser humano. Entonces, allí está la afectación reproductiva. Entonces, la exposición prolongada a contaminantes químicos en el agua, ya sabemos lo que puede causar, ¿ok? La prevención aquí es fundamental. Ahora, nuevamente, esto si no los inventamos nosotros. Los microorganismos ya existían antes, pero los químicos no. Eso sí no los inventamos nosotros. Bueno, no los inventamos, los descubrimos nosotros para darle aplicaciones, ¿verdad? Que es lo que tenemos, el celular que usted está tomando la foto en este momento, todo está hecho de químicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos para poder, qué tecnologías avanzadas hay para esa reducción? Esto es mucho más complejo que en la parte microbiológica, muchísimo más complejo, porque estamos dándonos cuenta de que, como les comenté, el agua es el reactivo químico más importante de cualquier laboratorio, porque es un disolvente natural por naturaleza. Entonces los químicos se disuelven muy fácilmente en el agua. Entonces tenemos la tecnología que es filtración por membrana. Listo, tenemos la filtración por membrana. Ustedes han escuchado la ósmosis inversa, porque la tenemos aún en los laboratorios para producir agua ultra pura, para precisamente retirarle los químicos para que los ensayos que yo vaya a hacer no se vean afectados. Elimina casi todos los contaminantes químicos, pero también tenemos la ultrafiltración. Tenemos también la nanofiltración, que elimina ya iones, divalentes y materia orgánica y reduce la dureza del agua. ¿Cuál es el problema de este sistema? Extremadamente costoso, ¿sí? Extremadamente costoso. ¿Países que los tienen? Sí, claro, sí los hay, pero suministran esta agua para poblaciones muy pequeñas. No es viable económicamente para poblaciones altamente, para poblados densamente habitados. Pero también tenemos otra que ha mejorado mucho. Decíamos que la más conocida, filtración por membrana, es la más antigua, es costosa,
pero hemos dado un salto para encontrar ahora la oxidación avanzada, ¿sí? También le llaman oxidación catalítica, ¿sí? Oxidación avanzada. Entonces, vamos a ver una mezcla entre UV y peróxido de hidrógeno. Entonces, el peróxido de hidrógeno es activado por la luz UV, es como un catalizador. La luz UV funciona como un catalizador que activa el peróxido de hidrógeno, forma los radicales de hidroxilo que entonces oxidan los contaminantes, ¿sí? Entonces se producen los hidróxilos y estos hidróxilos se unen a los compuestos químicos y los oxidan y los convierte en otro tipo de sustancias que ya no son nocivas para el ser humano. Se utiliza mucho el ozono también, es un oxidante fuerte por naturaleza también el ozono. Destruye químicos orgánicos e inorgánicos. Y lo mejor de todo es que cuando actúa, hace la oxidación, pero el excedente se convierte en oxígeno. Entonces el residuo que genera es antes beneficioso para nosotros. Y por último, tenemos los fotoquímicos, que combinan la luz UV con catalizadores. ¿Ok? Y estos catalizadores lo que hacen es que aumentan la eficiencia de la oxidación y por eso se utilizan muchas veces este tipo de tecnología, se utilizan en grupo, o sea, entre ellos. O sea, no es una única, sino que muchas veces se utilizan en compensación el uno con el otro. Ahora, en esto nos encontramos hoy en día, ¿sí? Porque ha terminado ser la mejor opción ecológica que hay y la más económica, ¿sí? Tanto en ecología como en economía, y es utilizando la biorremediación. Si las bacterias estaban antes que nosotros, entonces hay que utilizar ese potencial que ellas tienen, ¿sí? Y que ha sido beneficioso, y es hacer la biorremediación. En eso nos encontramos hoy en día desarrollando esta tecnología para eliminar sustancias químicas en el agua. Hay de dos tipos: in situ, que es donde los microorganismos se aplican directamente en el agua contaminada, ¿ok? Entonces ahí se adicionan bacterias que se comen el pesticida, literalmente. O también ex situ, que es cuando el agua contaminada se trata fuera de su ubicación original, ¿sí? Entonces esto ya se hace en los bioreactores, donde tenemos, que debemos tenerlo en las plantas de tratamiento de agua residual, ¿ok? Me llevo el agua contaminada para un sitio externo y allí hago todo el proceso de biorremediación. Y degradamos entonces por medio de esto químicos orgánicos y es una acción ecológica y muy sostenible, ¿ok? Pero hay mucho desarrollo, ya se está desarrollando bastante bien en el mundo este tipo de tecnología. ¿Cuáles entonces las políticas públicas para garantizar el agua segura y salud para todos? Ese es el dilema. Queremos una salud pública a través de darle una buena salud y segura a todos. La base de la pirámide nuevamente coincide y es educación, ¿ok? Por ejemplo, el hecho de que usted tan tranquilamente en su casa, si su celular dejó de funcionar, hay que cambiarlo. ¿A dónde hay que llevarlo? Para que le den el tratamiento adecuado. Pero muchos de nosotros tenemos todavía el celular que ya no sirve en nuestras casas, viejo, ahí guardado de pronto, hasta que un día no lo vemos más. ¿Sí? Se perdió. Eso vino a parar a algún lugar en donde no debería estar, ¿sí? Por ejemplo, las baterías de nuestros equipos electrónicos que funcionan con baterías, por ejemplo, el aceite que utilizamos que ya está en desuso, que lo vertimos en el desagüe directamente. Todas esas prácticas se pueden mejorar con una muy buena educación desde los inicios de la vida humana. Pero aparte de eso pasamos al otro punto, y es que definitivamente hay que hacer una inversión, ¿sí? Porque esto cuesta, ¿sí? Entonces hacemos inversión para generar todo este tipo de tecnologías que mejoren nuestra calidad. Pero después que yo tengo la inversión, ¿ahora qué me toca? Me toca regular.
como Estado, como gobierno, tengo que empezar a emitir leyes, decretos, ¿sí? Ejecutivos, firmas ejecutivas, que está muy de moda ahora con Estados Unidos, muchas firmas ejecutivas, para empezar a regular, ¿sí?, mi disposición de estos residuos. Y al final, nada sirve de lo que acabamos de hablar si no tenemos una implementación. Entonces, es allí hasta donde tenemos que ir apuntando. Ahora bien, Colombia, créanme, auditorio, no está mal. He tenido la oportunidad de conocer otras entidades gubernamentales de otros países de Latinoamérica, hablo de Latinoamérica, y cada vez que voy me dicen, no, es que nosotros, la normativa colombiana es nuestro referente, ¿sí? Siempre nos toman como ejemplo. En Chile, por ejemplo, ellos basan sus normativas y todo en las colombianas. He visto muchos mexicanos venir a Colombia para ver nuestras normativas y nuestros sistemas de implementación. No estamos mal, pero podemos hacerlo mejor. Y por eso tenemos que en nuestra regulación, en nuestras normativas, tenemos varias resoluciones, con los decretos, con sus resoluciones, abrogando en la buena calidad del agua, ¿verdad? Y por supuesto las dos más famosas es la 2115 del 2007 y la 631 del 2015, ¿ok? Entonces en la primera ya sabemos características, instrumentos básicos, frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, ¿ok? Vamos a desglosar un poquito más adelante y ya. Tenemos la resolución 631 en donde ya se establecen los parámetros y los valores máximos permitidos, pero ya para vertimientos. Entonces, muchas industrias, aquí veo muchas empresas de alimentos, ¿sí? Y eso implica de que ustedes deben estar cumpliendo con esta normativa, ¿sí? La resolución 1618 del 2010 que fue derogada, pero la dejo ahí. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional de Salud ya está en reuniones y es muy probable que esta resolución, que era exclusivamente para aguas para uso recreativo, o sea, piscinas, termales, todo ello, pues aunque ha sido derogada, pues es muy probable de que salga aún antes que la actualización de la de agua potable, ¿sí? Entonces está ya en conversaciones y esperemos que salga pronto. Ya es algo que sale de todo concepto lógico de cómo tener una resolución que me controlaba las aguas recreativas, ahora la quito. Si uno nunca lo hace, no hace eso de esa manera, uno cada vez lo que va haciendo es mejorando lo que acabo de hacer, ¿verdad? Pero en este momento pues ha sido derogada y bueno, esperemos de que nuestra autoridad sanitaria nacional, que es el Instituto Nacional, pues salga pronto porque realmente la necesitamos. Y no estoy hablando únicamente para generar de pronto ingresos para un grupo en particular, sino se pueden dar cuenta de que las piscinas y las termales son una fuente alta de contaminación, realmente. Aquí en la resolución 2115, ahí habla por cada número de habitantes que tenga la población, así es la frecuencia y el número de habitantes y el número de parámetros que se le debe analizar al agua. Es una tabla que te dice dependiendo de la cantidad de habitantes. Yo, la verdad, esto está muy bien dentro del papel, pero vámonos a la realidad, realmente. Tuve la oportunidad de hablar con una autoridad sanitaria de un departamento X, aquí en Colombia. Y entonces, entonces le decían, no, mira, hay unas tecnologías muy buenas de que te va a permitir hacer mucho más análisis en agua, ¿sí? Son equipos automatizados que te facilita la vida realmente. Y el laboratorio le va a permitir tener un mayor control y una mayor vigilancia. Me dicen, pero si es que la norma me dice de que a mí nada me corresponde hacer 5. ¿Para qué voy a hacer 30? ¿Sí? ¿Y para qué voy a hacer 100? Si la norma nada más me dice que haga 5, ¿sí? Entonces ya es un cambio de mentalidad, de educación, porque yo le preguntaba, ok, está bien, la norma te dice a ti que hagas 5 análisis semanales, o sea que tú tomas nada más 5 veces agua en la semana, ¿sí? O sea, nada más tomas agua 5 veces, nada más en toda la semana. Le preguntaba, ¿cada cuánto tomas tu agua? ¿Sí? Pues todos los días, ¿verdad?
y no solamente la consumes, la utilizas para preparar tus alimentos y aún para bañarte, ¿sí? Entonces, ¿no deberías entonces monitorear esa agua que usas todos los días? Y no solamente tú, la usa también tu hijo, la usa también tu hermano, la usa también tu mamá, ¿sí? Todo ello hace parte de una conciencia, un ejercicio que hay que hacer muy fuerte en la educación, que aunque la misma norma me regula y me limita un poco, es importante que hagamos conciencia de que esto, las bacterias no están esperando, ni la industria no está esperando para contaminar. Eso es constante, todo el tiempo está ocurriendo. Entonces es importante que aunque la normativa nos limita un poco, lo más importante, aparte de tener conciencia, y es hacer un mapa de riesgo en nuestras regiones. Es importante hacer un mapa de riesgo, porque eso nos dice la normativa, está bien, pero cada región debe tener su propio mapa de riesgo, porque hay muchas regiones que se dedican a la agricultura. Entonces, si tenemos agricultura, tenemos ¿qué? Pesticidas, obligatoriamente, y fertilizantes. Pero hay otras regiones del país que se dedican exclusivamente a la ganadería. Entonces, ¿qué tenemos? Phytosporidium y Giardia. Pero hay otras actividades que se dedican mucho al turismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Muchos vertimientos domésticos, ¿verdad? Entonces, cada región debería tener su mapa de riesgo, ¿sí? En el cual nos indica que esta frecuencia y estos parámetros que nos limitan, a la final pueden terminar siendo los correctos, ¿sí? Puede terminar siendo totalmente ineficiente. Ahora, ¿qué es lo último en tecnología? Como se dice el dicho, lo último que se ha desarrollado en el mundo, estoy hablándoles en el mundo, que se ha desarrollado para hacer análisis microbiológicos en agua. Lo último que se ha desarrollado para el análisis de contaminación bacteriana, nuevamente son 3 grupos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo último en tecnología que se ha desarrollado para análisis de contaminación bacteriana es la tecnología de sustrato definido. Así se llama, tecnología de sustrato definido. Al ser bacterias, necesitan un medio de cultivo para poder adaptarse, para poder procrear, para después poderla detectar, ¿verdad? Y esta tecnología de sustrato definido me va a permitir la identificación de E. coli, me permite la identificación de Pseudomonas aeruginosa, de enterococos y legionela, mediante crecimiento, pero por un sustrato que está exclusivamente definido solo para esa bacteria, ¿ok? Entonces es una metodología en la cual ya no requiere confirmación, por ejemplo, ya no requiere sembrar muestras por duplicado, sino que el valor que nos arroja este tipo de ensayos es totalmente verídico, ya verificado, solamente haciendo una sola prueba. Tenemos el otro sistema para hacer el análisis de detección de parásitos en agua. La norma internacional avalada que existe para hacer determinación de Cryptosporidium y Giardia, y huevos del Mintos también se está haciendo mucho, es utilizando la metodología filtración IMS-FA. En resumen, es la normativa EPA 1623, ¿sí? Que es la que está avalada para la determinación de parásitos en agua, que utiliza ultrafiltración, utiliza separación inmunomagnética y utiliza microscopía avanzada para la detección de parásitos en agua. Tenemos por último, y muy ampliamente desarrollado, y es la metodología de biología molecular, ¿okay? Que se ha extendido para el análisis de virus, ¿sí? Específicamente en agua, aunque también se puede utilizar para las anteriores, pero debido a su costo, a su implementación, se ha definido exclusivamente más para virus en agua. Ahora miremos los análisis químicos más avanzados que existen para la calidad del agua.
El primero, sabemos, cromatografía de gases, unido con un espectrómetro de masa-masa, ¿sí? Por espectrometría de masa. Esto nos va a separar entonces los componentes orgánicos volátiles, dados por todos los químicos, y luego los identifica por su peso molecular, ¿sí? Eso ya lo conocemos y es el top que existe a nivel mundial todavía. Y lo que cambia únicamente pues, es la metodología de detección. En este caso, el último, espectrometría de masas, de triple cuadrupolo, bueno, eso ya es desarrollo. También tenemos, para análisis de metales en agua, ya tenemos una tecnología más avanzada que teníamos absorción atómica, que era como la más conocida. Ahora ya pasamos a un nivel de espectrometría de emisión por plasma acoplado inductivamente, que es el famoso ICP, que me hace multielementos a una misma muestra de agua, pero ya el ICP está siendo reemplazado ahora por el MICAP, pero sigue siendo todavía un desarrollo que ya existe, ya se implementa, pero el ICP es el más ampliamente utilizado, pero va a ser reemplazado en los próximos años ya por MICAP, que vamos a tocarlo ahorita más adelante. Tenemos el analizador automatizado de química húmeda. Entonces, todo el análisis de constituyentes inorgánicos no metálicos, porque los metálicos es por el ICP o por el MICAP, todos esos análisis de constituyentes inorgánicos no metálicos se están realizando ahora por los analizadores automatizados de química húmeda. Entonces, ya ese tipo de ensayos, ¿se acuerdan? Y sé que muchos laboratorios, aquí habrán algunos laboratorios, o conocen el laboratorio de Ceilán, y vemos de que hay equipos destiladores, vemos digestores, vemos cabinas de extracción. Entrar a un laboratorio sin ver de pronto vidriería, ya no es laboratorio, ¿verdad? Esa es la percepción que tenemos. Pues realmente ese tipo ya de laboratorios están siendo reemplazados totalmente por un solo instrumento. Un solo equipo que hace el barrido de análisis químico de constituyentes inorgánicos no metálicos a una muestra de agua, le hace toda la composición química del agua, toda, como un solo equipo, ¿ok? Y por último tenemos los analizadores robóticos. Los analizadores robóticos se utilizan para la cuantificación de constituyentes orgánicos agregados. Parámetros, por ejemplo, como TBO, de QO, ¿sí? Se analizan de manera totalmente automatizada a través de analizadores robóticos, ¿ok? Esas son las 4 grandes tecnologías que existen en el mundo para hacer análisis químico para los diferentes compuestos químicos en el mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene Aqualab? Y por eso estamos aquí, porque estamos haciendo una alianza tecnológica con Ceilán. Sé que la gran mayoría de aquí son clientes de Ceilán, mandan sus muestras o Ceilán les vende sus servicios. Siéntanse a gustos de que Ceilán es el primer laboratorio privado de prestación de servicios que ya empezamos a hacer negociación en implementar esta tecnología en Colombia, ¿okay? La gran mayoría de nuestros equipos tecnológicos que acabo de mencionar y voy a ratificar han sido puestos en laboratorios gubernamentales, pero el doctor Germán, juntamente con el doctor Juan Camilo, con esa conciencia que tienen y que son precursores en Colombia, el primer laboratorio privado en implementar esta tecnología para sus ensayos, ¿okay? Entonces eso va a tener realmente una repercusión de carácter muy positivo en los ensayos que ustedes van a empezar a recibir, los resultados. ¿Qué tiene Aqualab para análisis? La anterior, por favor. ¿Qué tiene Aqualab para el análisis microbiológico? Para la tecnología de sustrato definido, nosotros tenemos la metodología más ampliamente usada en el mundo, y es la metodología Colilert, Pseudalert, Enterolert y Legiolert, que es la tecnología definida. ¿Okay? Tenemos para la metodología para determinar parásitos en agua, tenemos la metodología Filtamás Express, perlas inmunomagnéticas de AIDS Laboratories, que es la misma que también desarrolló la tecnología de sustrato definido.
Y tenemos también equipos de PCR, tenemos toda la tecnología totalmente automatizada de extracción de ADN y de detección de ADN utilizando equipos de PCR, ¿sí? Los cuales también pueden ser suministrados por nosotros. Ahora, ¿qué tecnología ofrece Aqualab para el análisis químico? Nosotros tenemos, a través de la empresa Promochrome, tenemos el extractor en fase sólida totalmente automatizado, ¿ok? No tenemos el cromatógrafo, ¿sí? De eso ya se encargan muchas otras empresas en Colombia y en el mundo, pero lo que sí tenemos novedoso es que los procesos de extracción que se requieren para después colocar las muestras en un cromatógrafo de gases, la tenemos totalmente automatizada a través de un sistema de purificación de muestras ambientales, ¿okay? Tenemos ahora que les estaba comentando que lo que está reemplazando ya al ICP y que en los próximos años va a hacer que coja muchísima más fuerza es el MICAP. Ya no ICP, sino MICAP, de Random Instruments. Es el analizador ICP, el analizador de metales, perdón, más pequeño del mundo. De pronto ustedes han tenido la oportunidad de conocer un equipo ICP. Es un equipo bastante grande, que ocupa un espacio bastante amplio y que requiere altos consumos de energía por el sistema por el cual se produce el plasma para después ionizar los metales en el agua. Y aparte de eso se necesita de un gas que es extremadamente costoso para generar el plasma, que es el argón, ¿ok? Entonces la nueva tecnología, que es el MICAP, es un equipo que cabe en un escritorio. O sea, el equipo usted lo puede poner en un escritorio. Ya no se requiere ni adecuaciones del espacio, ni de grandes cantidades de energía eléctrica. Y lo más interesante es que no utiliza argón, no más, para producir el plasma, sino que utiliza un gas que es extremadamente económico, que es el nitrógeno. Utiliza nitrógeno para producir el plasma. Entonces, esta tecnología es la que entra a reemplazar de aquí en adelante, en los próximos años, el ICP. Y que Aqualab SAS es el único distribuidor que tiene esta tecnología para Colombia. Okay. Tenemos el muy bien aceptado analizador discreto Blue Vision de la línea Scalar. Y esta es la tecnología, juntamente, que ya se hizo la negociación, y queremos invitarlos porque de seguro de que cuando el equipo ya quede instalado en el laboratorio de Ceilán, es muy probable que podamos realizar, lo cual invito al doctor Germán y al doctor Juan Camilo, invitarlos a ustedes, que son sus clientes, para que puedan ver el equipo funcionando ya en las instalaciones de Ceilán. Y es el analizador discreto Blue Vision de la firma Scalar. Y este equipo me hace toda la automatización de todos los ensayos químicos en el agua, ¿sí? Háganse a pensar de que es como un hematograma. Cuando vamos de pronto a un laboratorio clínico, nos toman la muestra de sangre y nos llega un reporte que tenemos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, cuánto tenemos de colesterol. Es algo muy parecido. Colocamos una muestra de agua y el equipo me analiza todos los parámetros químicos que tiene esa agua, ¿okay? Lo cual lo hace muy novedoso. Y por último, tenemos el analizador robótico SP2000 de la misma línea Scalar. Scalar es líder mundial en todo lo que corresponde en automatización química, ¿sí? Es el líder a nivel mundial. Y ellos han desarrollado robots en los cuales se pueden analizar muestras de DQO y de DBO, pero eso ya está más enfocado en aguas residuales, ¿ok? ¿Listo? Queremos mostrar un video, 3 videos, para que ustedes tengan una idea de estos equipos para análisis químico, cómo funcionan.
Y el último equipo, el siguiente, el siguiente. Ese, y con eso terminamos. Es bienvenidos al presente, porque esto es lo que ya está aquí y ahora, y lo pueden contar con Acolapsas a través de Ceilán. Muchas gracias.